Hola, en el siguiente video vamos a hablar sobre la colección y estructura de la base de datos. Como ya lo pudieron ver, hemos conseguido distinta información muy diversa de fuentes de datos como el Banco Mundial, la CEPAL, Transparencia Internacional y el Latinobarómetro. Ahora nuestro desafío es cómo articular toda esa información, colocarla en un solo repositorio, en una sola colección, construir una estructura de datos alrededor de esa información para que ésta se pueda comunicar. Veamos cómo desarrollar ese proceso. Vamos a continuar con el proceso de generar la colección de datos. Para ello, yo me he permitido crear esta carpeta que he denominado Data, en la cual hemos ido incorporando las diferentes archivos que fuimos descargando en los ejemplos anteriores. En el caso del Banco Mundial hice un cambio, descargué eh, información sobre la tasa de pobreza que ustedes perfectamente pueden hacer de las diferentes fuentes que han consultado. Como ustedes pueden ver, lo que vamos a iniciar acá es el proceso de limpieza de la información. La última actualización de este dato está a febrero de 2022. Eliminamos toda esa información y quitamos también estos datos que tampoco nos están dando mayor referencia. Acá ya tenemos toda la información. Esta es la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de pobreza como porcentaje de población. O sea, estos datos que tenemos acá son porcentajes. Acá tenemos los metadatos que nos sirven siempre de referencia, al igual que los códigos de país que también vamos a utilizar. Así que esta información también la podemos eliminar. Para ordenar un poco estos datos, entonces vamos a aplicarle un filtro. Para eso ustedes se van a Excel, a la pestaña Datos, y en Datos seleccionan Filtro. Eso le va a poner un filtro a todas las columnas, y aquí vamos a organizar esto eh, por orden alfabético para empezar a limpiar esta base de datos. Nos vamos a enfocar particularmente en América Latina y vamos a dejar algunos datos, particularmente de los principales socios comerciales de la región, que es Estados Unidos y China. Toda esta información la podemos eliminar. América Latina y el Caribe finalmente también es una suma de datos. Eh, Acá toda esta información que tenemos acá de Argelia, Antigua y Barbuda, si bien es cierto forma parte del Caribe, solo nos vamos a enfocar en América Latina, que es la parte continental. Así que esta información la podemos eliminar. Armenia, Aruba, Asia, hacemos lo propio. Seguimos bajando. Belice lo vamos a incorporar porque está en la parte continental. Eh, Seguimos bajando. Bolivia también lo vamos a preservar. También vamos a dejar a Brasil. Y así vamos buscando cada uno de estos países. Si ustedes ven, de este bloque de países también lo vamos a eliminar. Tenemos Chile, Chile, China. Vamos a eliminar a Chipre. Tenemos Colombia. Nuevamente seguimos. Costa Rica. Ecuador. El Salvador. Acuérdense que vamos a dejar a los principales socios comerciales que han tomado peso en la región. Estados Unidos también lo vamos a dejar. Estos países de acá también los eliminamos. Fiji, Filipinas. Todos estos países también los eliminamos. Ahí nos queda Guatemala. Honduras también.
Aquí ya vamos por Nicaragua. Seguimos descargando y eliminando información. Esto es lo que le llamamos el proceso de limpieza de la base de datos. Esta parte a veces suele ser engorrosa, pero muy relevante para poder depurar información. Acá recuerden que nos estamos enfocando particularmente en América Latina, así que por eso estamos eliminando toda esta información. Las islas también lo seguimos eliminando. Todos estos países salen de la lista. Finalmente nos quedamos con esta categoría de países. Como ustedes pueden ver, Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay forman parte de Sudamérica. De igual forma, aquí tenemos a Colombia, tenemos a Chile, Brasil, Bolivia y Argentina. Ustedes pueden ver, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 9 países en este caso. Y tenemos a los países centroamericanos: Panamá, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala, El Salvador. Aquí me faltó uno de Sudamérica, Ecuador. Son 10 países que vamos a considerar. Ahí los tenemos. Lo podemos corroborar. De la parte centroamericana deben ser 7. Belice. Tenemos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Ahí están los 7. Tenemos a México y finalmente, lo que habíamos dicho, identificados como socios comerciales a Estados Unidos y China. Ahí digamos que ya hemos generado una primera limpieza de la información, y acá, como ustedes pueden ver, están los datos para los diferentes años. Hay algunos valores para los cuales no hay información, así que vamos a tratar de coger el último año para el que sí tenemos información. Entonces, esta columna de acá también la vamos a eliminar hasta este valor que tenemos acá. Vamos a quitar los filtros. En este caso ya lo estamos realizando, y aquí nosotros ya tendríamos la información. Tenemos los países, tenemos el código. Vamos a dejar el código antes que el país, entonces vamos a cortar esto y acá le vamos a dar insertar celdas cortadas para que nos quede ya de esta forma. Y acá, acuérdense, lo que nosotros estamos calculando es la tasa de incidencia de pobreza, y en este caso la estamos calculando para estos diferentes años. Así que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los datos de pobreza para cada uno de estos años. De esa manera vamos a tener claridad de cuál es la variable que estamos analizando. Acá, por un tema un poco más de forma, lo vamos a dejar en Arial, todo esto 8, y le vamos a dejar una altura a la fila de 15. Ahí ya tenemos nuestra información organizada. Tenemos un ancho de columna que vamos a ver, 7 está bien, así que todo esto podemos dejar un ancho de columna de 7. Aquí ya tenemos la información generada. Si ustedes ven, podemos hacer el siguiente ejercicio. Yo aquí ya tengo la pobreza para 1997, la pobreza para 1998. Aquí pobreza para 1999 es el indicador que estoy construyendo. Puedo seleccionar los 3 valores, me ubico en ese cuadrito un poco más resaltado en el extremo
inferior derecho de estos tres valores y empiezo a arrastrarlos. Los años se mantienen, pero el indicador se ajusta. Ahí ya lo tenemos ajustado. Aquí vamos a ponerle código país y aquí vamos a ponerle nombre país y vamos a centrarlo en ambos casos. Aquí no es necesario, pero sí por lo menos nivelarlo, y aquí ya tenemos el valor de pobreza. Estos valores de pobreza, acá si necesitamos el concepto, lo podemos ver acá. Esto es tasa de pobreza nacional, que es el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se basan en estimaciones de subgrupos ponderados según la población obtenidos a partir de la encuesta de hogares. Siempre es bueno, en la medida de lo posible, conservar esa información. A esta pestaña le pondremos pobreza. Y ahí digamos que ya tenemos limpia nuestra base de datos, ya la tenemos estructurada. Aquí el punto clave es que estamos organizando esta información por código de país, nombre de país y el indicador para cada uno de estos valores, y aquí le vamos a dar guardar. Una vez que tenemos esa base depurada para el caso de pobreza, ahora nos vamos a ir a los datos de la CEPAL. En los datos de la CEPAL nos vamos a encontrar con la siguiente información que ya hemos venido adelantando. Si ustedes gustan, vamos a eliminar esto para verlo desde un inicio. Acá tenemos estos datos que nos arroja la CEPAL. Aquí hay un punto muy importante, y es que estos valores están expresados en miles. Por eso acá aparece la unidad miles de personas y este es el valor. Si yo quisiera expresar este valor en millones, yo podría insertar aquí una fila. Vamos a seguir el mismo formato, pero vamos a decir aquí valores en millones. Como esto está en miles y yo lo quiero en millones, yo tendría que multiplicar este valor por 1000. Así que voy a colocar acá shift igual, selecciono el valor, selecciono shift asterisco, que es una multiplicación, y le coloco 1000. Eso me está colocando el valor ya no en miles, sino su valor normal, tampoco en millones. Sencillamente acá yo lo que estaría leyendo en este momento sería 185 millones. Obviamente, como no tiene separadores, se dificulta un poco. Entonces yo me puedo ir acá a número. En este caso pues me está colocando los decimales. Me voy acá abajo, número, y acá le pongo usar separador de miles para interpretarlo más fácil. Le doy a aceptar y aquí sí ya puedo leer 185 millones. Para hacer ese cálculo en el resto de todos los valores, ya que son muchos, pues sería muy difícil ir haciendo esta operación otra vez. Shift igual este valor por 1000 y me daría otro valor. También tendría que irme aquí a esta pestaña pequeña de número, ponerle separador de decimales, pero tendría que ir fila por fila hasta llegar finalmente a la 19.000. Eso es demasiado trabajo, además que el sistema nos permite hacer esto de otra manera. Entonces seleccionamos los dos valores, nos colocamos acá en el extremo inferior derecho de estos dos recuadros y muy rápidamente vamos a hacer doble clic. Al hacer doble clic, toda la información se me va a desplegar de esta manera. Y puedo llegar hasta el final y ahí ustedes ya pueden ver toda la información depurada. Muy bien, ahora el punto es, esta información yo la necesito desglosar así como tenía desglosada la información del Banco Mundial, solo que este es mucho más grande. Si ustedes se fijan, lo importante es conservar el orden
que ya hemos estructurado. En el caso del Banco Mundial, nosotros hemos identificado el país, el nombre y los valores de pobreza para cada uno de estos años. Ahora nos vamos a ir a la población total y como acá la información es muy abundante, necesitamos depurarla. Nos vamos a colocar en este triángulo. Una vez que se resalta, le damos un clic. Nos vamos a ir a insertar y vamos a colocar tabla dinámica. Hacemos un clic, no la desplegamos, solamente le damos un clic. Esto nos está seleccionando por defecto todos los datos. Le damos a aceptar y nos va a aparecer esta tabla dinámica. Aquí es muy importante tener claridad de cómo está la información acá, cuáles son los valores, recordar cómo la estructuré para también construirla en esta parte. Entonces aquí me voy a la hoja 1, que es mi tabla dinámica. En la columna voy a colocar los países. Ahora bien, acá necesito saber cómo aparece el nombre de cada país. La columna es país estándar. Así que en la hoja 1, país estándar, será, en este caso, las filas, perdón. Aquí está, las filas. Ahora bien, una vez que yo tengo esto, lo que yo necesito identificar es la población según los años. Así que aquí está el valor de años estándar, los sexos, el indicador, el valor en miles, el valor en millones que construí, la unidad que en este momento ya la puedo descartar y estos metadatos que no son necesarios. Me interesa es año estándar, entonces año estándar lo voy a colocar como columna. Ahí ya lo puedo ver. Y ahora los valores. Aquí deben tener en cuenta que el valor está en miles y el valor en millones fue el valor que construimos hace poco. Así que vamos a colocar valor en millones. Ese valor en millones lo vamos a ubicar acá. Ahí ya lo podemos ver. Pero acá hay un detalle muy importante. Y es que como ustedes lo han podido apreciar, para un mismo año, pues obviamente la población está para ambos sexos, que son los países que tenemos ahí. Voy a bajar un poco más rápido por acá. Están los valores de las mujeres y también están los valores de los hombres. ¿Cómo vamos a superar esa dificultad que tenemos ahí? Para ello vamos a colocar un filtro, que es lo que nos aparece acá. Y el filtro que vamos a colocar será justamente el sexo. Así que aquí la variable que nos aparece es sexo. Esa variable sexo la vamos a colocar como filtro. Muy bien, una vez que nosotros tenemos eso como filtro, entonces lo primero que hay que hacer es desplegar eso. Podemos seleccionar varios elementos. Acá, ¿cuál es el problema? Estamos generando una doble contabilidad porque estamos sumando hombres, mujeres y ambos sexos, así que nuestra población se nos está duplicando. ¿Cuál es el indicador que necesitamos para unificar esto? Que solamente nos arroje ambos sexos. Y ahí ya tenemos la información. Una vez que tenemos esta tabla dinámica, ahora sí, ya podemos ver todos los valores de población hasta el 2100 para cada uno de estos países. Ahora bien, esto yo necesito pues obviamente depurarlo un poco más. Así que voy a seleccionar solamente la información que me interesa. Esto acá es un poco largo. Si ustedes gustan, ya que acá tenemos la información hasta el 2100, pero en este momento no nos interesa tanto esos datos, nos vamos a enfocar solamente en los valores hasta el 2022. Entonces acá nos vamos a enfocar hasta estos datos y vamos a colocar toda esta población.
El dato general tampoco nos interesa. Le vamos a dar copiar. Y aquí abajo vamos a crear una nueva hoja. A esa hoja le vamos a poner población. Y aquí vamos a pegar. En pegar vamos a desplegar la pestaña y nos vamos a ir al formato que nos dice pegar valores. Acá solamente estamos colocando valores. Nos colocamos sobre el triángulo. Una vez que se resalta, le damos un clic y vamos a empezar a colocar toda la información con los mismos formatos que ya veníamos trabajando cuando hicimos los datos del Banco Mundial. Ahora nuevamente empezamos a depurar información. América Latina, Latina y el Caribe. Toda esta información la dejamos de lado. Aruba, Bahamas también. Aquí vamos a dejar Belice, Bolivia, Brasil. Dejamos Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba no. Ecuador sí. Dejamos El Salvador, pero quitamos el Caribe. Granada y Guadalupe también lo estamos eliminando. Guyana y Haití también. Islas Caimán, Jamaica, Martinica, también lo eliminamos. Montserrat también. Dejamos Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. Puerto Rico también lo vamos a eliminar. Todos estos países. Uruguay y Venezuela. Como ustedes pueden ver, acá viene otra situación, y es que tenemos que tener mucho cuidado en que las variables estén relacionadas de la misma manera. Acá Bolivia dice Estado plurinacional y Venezuela dice República Bolivariana. Si yo me voy a los datos que calculé para el Banco Mundial, estos países no tienen esos valores, así que los vamos a eliminar. Vuelvo nuevamente a mi base de la CEPAL. Así que Venezuela, por un sentido práctico, lo vamos a dejar solamente como Venezuela, al igual que Bolivia. Le damos doble clic ahí y nos aparece esto. Ahora bien, acá vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos que colocarle a estos países el código que hemos colocado en el otro. Así que aquí tenemos que tener el cuidado de saber cómo hemos identificado esto. Código país, nombre país, lo hemos dejado sin acentos ni nada por la facilidad que eso genera. Así que aquí le vamos a dar insertar. Aquí vamos a poner código país. Y aquí vamos a poner nombre país. Verificamos que efectivamente los valores sean iguales. Fíjense que aquí hemos puesto código país y nombre país, cada uno en mayúscula. Tenemos que conservar eso, si no empezamos a alterar la forma en cómo interpretamos cada una de estas variables. Si ustedes se fijan, yo estoy saltando de una base de datos a otra, así que si yo quiero partir la pantalla puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar o oprimir la ventanita de Windows y darle clic a una de las flechas de la izquierda o de la derecha. En este caso voy a mover la de la derecha. Me aparece un archivo en la mitad de la pantalla y me deja escoger cuál quiero mostrar en la otra mitad. En este caso voy a seleccionar este valor para más facilidad de copiar y pegar. Entonces voy a copiar acá el código de Argentina, lo voy a pegar acá, voy a copiar el código de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, hasta ahí digamos la información es la misma. Obviamente aquí el dato de China ya no aparece, ¿por qué? Como ustedes ya empiezan a ver, son bases de datos diferentes. El Banco Mundial incorpora información de todos los países, la CEPAL no. Así que aquí sigo con Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. Y también le doy pegar. Me aparece Estados Unidos, que en este caso digamos
no aparecía en esta información, lo hemos excluido. Acá seguimos con Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Le damos copiar y ahora pegamos esos valores. Si ustedes se fijan, el código de país y nombre país es exactamente el mismo. Y aquí el otro ajuste que vamos a hacer es el nombre que le estamos colocando a esta variable. Acá ya no es pobreza, sino que es población. Y lo vamos a dejar como población de 1950. Acá lo vamos a dejar como población de 1951. Tenemos que verificar que ningún año se salte para poder hacer ese barrido hasta llegar al 2022. Selecciono los dos primeros valores, me ubico en el cuadrito más resaltado, coloco el mouse, le doy un clic y sin soltar el mouse empiezo a arrastrar esos valores hasta llegar a la población del 2022. Acá, digamos que esta información voy a procurar que esté centrada, pero acá en el tema del código de país y nombre de país quiero tenerlo pues obviamente justificado hacia la izquierda, y ahí yo ya tengo mi base de datos en términos de población desde el 50 hasta el 2022. Si quiero colocar esta hoja como la primera en el archivo, la arrastro y la coloco acá donde dice población, y ahí ya tengo mi primera mi segunda colección de datos, en este caso sobre población. Y acá en este caso ya tengo los datos sobre pobreza. Si ustedes gustan, podemos agregarle una R a estos datos para que no se confundan de manera tan fácil con la otra. Y de igual forma la llevamos acá hasta el 2020, los datos de pobreza. Acá también ya tenemos la otra base de datos. Y ya le podemos dar cerrar. Acá, como ustedes lo pueden ver, el proceso es mucho más extenso, ya que tenemos pues el índice que en este momento fuimos descargando sobre el índice de transparencia. En este caso pues obviamente la información es muy diversa. Teníamos interés de enfocarnos mucho en el tema de las Américas, así que acá, ¿cuál debería ser el ejercicio? Limpiar toda esta información y empezar a construir el indicador de percepción de corrupción para el 2021. Según estos valores, aquí es importante diferenciar el índice del ranking. En el caso nuestro, como queremos enfocarnos en América Latina, ¿cuál es la dificultad de colocar el ranking? Que obviamente estamos comparando a los países de la región con otros países, así que el dato ya no sería en estricto sentido exacto, ¿no? Entonces, toda esta información que está acá es información que podemos eliminar, limpiar, por decirlo de alguna manera, y acá nos vamos a enfocar en estos países. Nuevamente, acá tenemos una nomenclatura que no es necesariamente la que necesitamos. Vamos a eliminar toda esta información. Ustedes dirán por qué quitamos títulos y demás. Porque cuando querramos interpretar esta información, pues obviamente entre más limpia esté, mucho mejor. Así que aquí le vamos a colocar Arial, la vamos a colocar 8, vamos a quitarle todos los rellenos. Ustedes pudieron ver que aquí los datos se perdieron, así que vamos a colocarle todo esto otra vez en color negro. Arial 8, nada en negrita, y vamos a colocarle una altura de fila de 15. En este caso también entramos al mismo ejercicio de depurar información. Entonces vamos a quitar a Canadá,
Uruguay, Chile, dejamos a los Estados Unidos, quitamos a Barbados, Bahamas, San Vicente también. Aquí tenemos Costa Rica, los vamos a quitar hasta llegar a Colombia. Quitamos a Guyana. Tenemos Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, México, Bolivia. Quitamos República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Honduras. Quitamos Haití. Y finalmente Venezuela y Nicaragua. Acá seleccionamos los datos. Nos vamos a la pestaña Datos. Y en Filtro vamos a organizar esto de la A a la Z. Nuevamente vamos a abrir uno de los datos que hemos venido trabajando. Vamos a colocar el de pobreza. Vamos a seleccionar la mitad y aquí la otra. De esa manera empezamos a ver si lo hemos estructurado por el orden. Acá digamos que no tenemos los datos de Belice, es un dato que vamos a tener ausente. Tenemos el de Bolivia, tenemos Brasil, cuidado que están en idiomas diferentes, entonces hay que colocarlo bien. Chile, no tenemos a China todavía. Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, lo vamos a colocar en el mismo nombre. Ya una vez que hemos hecho el ajuste, volvemos a reescribir esto. El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, uno con acento, otro sin acento. Por facilidad vamos a eliminar los acentos hasta ahora. México, Nicaragua, Panamá, también le quitamos el acento. Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Al momento de editarlo, podemos colocarlo nuevamente. Acá en ordenar y filtrar, quito el filtro. Vamos a incorporar una nueva columna, que es la columna de código país, nombre país. Vamos a aprovechar y lo vamos a pegar de una. Aquí digamos Argentina, tiene el mismo código, no sirve. Belice no lo tenemos. Tenemos Bolivia, Brasil y Chile. Luego acá tenemos a Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Perdón, acá lo seleccionamos nuevamente y acá le vamos a dar pegar. Ahora bien, acá pues obviamente hemos querido incorporar otros datos. En este caso pues obviamente tendríamos que buscar acá a China para poder incorporarlo, ¿sí? Y de esa manera pues también poder tener el país. Acá tendríamos a China y si ustedes se fijan el índice de percepción de corrupción es de 45, así que nos devolvemos y vamos a colocar a China entre Chile y Colombia, que es acá. Así que aquí le vamos a dar insertar. Ahí ya podemos coger a China con su mismo código, copiar. Acá lo vamos a pegar. Y recuerden lo que habíamos dicho, su valor era de 45. Y ahí ya tenemos América Latina y a sus socios, que en este caso sería Estados Unidos y China. Muy bien, esta parte de los datos es importante. Acá tendríamos el índice de percepción de corrupción del 2021. Vamos a colocar los CPI 2021 o si gustan pues para colocarlo en español pues le vamos a poner índice de percepción de corrupción. Solo que el IPC en términos económicos se puede confundir con el índice de precios al consumidor, pero teniendo el cuidado no debería haber dificultad con eso. Acá tendríamos IPC 2021. Muy bien, esta base de datos la teníamos hasta acá. Y acá si gustan le vamos a poner a esta base de datos corrupción.
Ujú. Eh, Tenemos 2021, sin embargo, esta base de datos está incompleta. Necesitamos incorporar otros valores, por ejemplo, como el 2020. Así que vamos a abrir la base de datos. Aquí tenemos la serie 2012-2020, la cual es bastante oportuna porque si la sabemos limpiar podemos encontrar mucha información. Obviamente aquí están todos los países, así que tendremos, al igual que el Banco Mundial, hacer un ejercicio bastante duro de limpieza de datos. Pues duro entre comillas, en todo caso riguroso, un tanto parsimonioso para garantizar que la información esté. Así que lo hacemos nuevamente de la A a la Z y empezamos a eliminar la información que no necesitamos. Argentina sí nos interesa, Armenia, Australia, toda esta información que está acá la seguimos eliminando hasta llegar a Brasil, hasta llegar a Bolivia. Nos interesa también Brasil. Seguimos bajando. Después de Brasil deberíamos de parar acá en Chile. Tenemos Chile, China, Colombia. Vamos a seguir hasta Costa Rica. Ustedes saben que en esta base de datos no pudimos encontrar a Belice. Si quisiéramos verificarlo, pues podríamos deshacer la información. En este caso, como ustedes pueden ver, Belice no apareció, entonces por eso no lo tenemos en cuenta. Otra vez acá seguimos rehaciendo información. Acá estábamos, Costa Rica. Luego con Costa Rica vamos a llegar hasta que nos aparezca Ecuador. Eliminamos esta información. De Ecuador seguimos hasta El Salvador. De El Salvador vamos a continuar hasta Estados Unidos, que no necesariamente va a estar o tiene que estar en español. Acá lo tenemos, está en inglés, entonces de momento lo descartamos. Vamos a pasar a del Salvador, vamos a pasar a Guatemala. Acá nos quedamos con El Salvador y vamos a seguir hasta Guatemala. En Guatemala vamos a continuar hasta encontrar Honduras. De Honduras vamos a continuar hasta encontrar a México. Seguimos, ahí está, México. Luego de México seguimos con Nicaragua. De Nicaragua seguimos hasta Panamá. De Panamá tenemos a Paraguay, tenemos a Perú. Después de Perú seguiría Uruguay, con el cuidado de que pues ahí también están los Estados Unidos. Y de Uruguay culminaríamos con Venezuela. Esa es la información que estamos procesando. Entonces ahí ya hemos hecho el ejercicio de limpieza de la información y vamos a empezar a quedarnos con los indicadores del 2020. Así que esta información, los rankings, recuerden, también los eliminamos porque están comparados entre todos los países del mundo. Así que toda esta información que tenemos acá la empezamos a eliminar. Y nos vamos quedando solamente con los datos del índice de percepción de corrupción. 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14 y así sucesivamente. Vamos eliminando todo esto hasta finalmente llegar al 2012. Aquí digamos yo ya tengo estos datos depurados. Acá también hay que tener otro cuidado y es que yo he ido construyendo la base de datos del año más viejo al año más reciente. Así que en ese sentido pues tendríamos, aunque sea un poco manual para que quede claro el ejemplo, ver un poco lo que vamos a hacer. Esto lo cortamos y lo vamos a empezar a pegar acá. Y esta columna de acá la vamos a eliminar. Si ustedes gustan, para mayor facilidad, vamos a quitar los filtros
Así que este valor del 2014 lo quitamos y lo pegamos acá. Los datos del 2015, de igual forma lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá. El del 16 hacemos exactamente lo mismo. El del 17 de igual manera también lo vamos a hacer. El del 18 también lo hacemos. Aquí alcanzamos a pegar un pedazo. Vamos a quitar estas columnas de acá. El del 19 también lo vamos a eliminar. Y finalmente los datos del 2020 también los colocamos acá. Y esta parte de acá la vamos a eliminar. Si ustedes ven, la primera columna, fila, perdón, no se está moviendo. Eso es porque está inmovilizado. Podemos irnos acá a vista y donde dice inmovilizar podemos darle movilizar paneles para que se muevan todos de una. Acá es importante, acuérdense, colocar el mismo nombre, Estados Unidos. Y aquí nuevamente volvemos a datos, colocamos filtro y vamos a ubicar esto de la A a la Z. Obviamente aquí el valor de Estados Unidos volvió a cambiar. Acá tenemos estos valores. Si gustan, para poderlo ver mejor, le vamos a dar Arial. Lo vamos a poner en 8. Perdón, 8. Le vamos a poner una altura de 15. Quitamos negrillas. Quitamos rellenos. Quitamos bordes. Sin ningún tipo de relleno. Sin relleno. Y estos valores de acá también en negrilla. Ahí, como ustedes pueden ver, ya están los datos colocados y el indicador de percepción de corrupción para cada uno de estos países. Ahora tratemos de llevar esto a la base en donde estábamos construyendo esto. Aquí ustedes pueden ver, lo primero antes de copiar todos estos valores es ver que el orden sea el mismo para no estropearlo. Argentina, Bolivia, Brasil. Acá yo no lo voy a corregir porque voy a pasar esto para el extremo izquierdo. Seguimos con Chile, sigue China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos son los datos del 2012 hasta los datos del 2020. Así que en este caso le voy a dar copiar y me voy a ir a este extremo, lo voy a maximizar y le vamos a dar pegar valores. Este dato del 2021 lo vamos a cortar y lo vamos a llevar hacia el final y aquí también vamos a eliminar esta columna. Ahora sí, tenemos el índice de percepción de corrupción para cada uno de estos países. Y aquí también estamos colocando esto con el mismo formato. Acuérdense que es el índice de percepción de corrupción. Si ustedes gustan, vamos a dejar este valor para que no se confunda con los agregados macroeconómicos y posteriormente podamos tener dificultades innecesarias. Acá en este caso ya tenemos 2012, 2013, 14 hasta 2021 y nuevamente lo centramos. Acá digamos que es el valor de corrupción. Acá el color de pestaña lo voy a dejar sin color y como ustedes pueden ver ya tenemos el país, el código y los valores. Le vamos a dar guardar. Si ustedes gustan, vamos a cerrar toda la información. Entonces
Recordemos de dónde estoy sacando los datos. La pobreza de los datos del Banco Mundial, la población total de los datos de CEPAL, el índice de percepción de corrupción. Como esto ya no solamente es del 2021, lo voy a dejar para tener claridad de cuáles son las fuentes que estoy consultando. Veámoslas nuevamente. Tenemos el tema de pobreza, código de país, nombre y el indicador por año hasta el 2020. Lo vamos a minimizar. Tenemos el de población total de los datos de la CEPAL, también código de país, nombre y la población desde 1950 hasta el 2022. Abrimos nuevamente acá. Tenemos el índice de percepción de corrupción, que eran varias fuentes. Ya vieron ustedes cómo la fuimos limpiando hasta identificar nuevamente código de país, nombre de país y los indicadores. Y finalmente acá tenemos esta última base de datos sobre apoyo a la democracia, en la cual tenemos esta información. Esta parte la vamos a dejar como una invitación a ustedes para que propongan cómo ordenar esta base de datos. Posteriormente, ustedes en el aula podrán ver cómo se debe estructurar esta base de datos. Sin embargo, acá la idea de este trabajo es que ustedes lo hagan, propongan su modelo y posteriormente lo contrasten si queda elaborado de manera correcta o no. Espero que este video, aunque un tanto extenso, haya sido de mucha utilidad para que ustedes puedan guiar este ejercicio de cómo empezar a estructurar esta colección de datos. Si ustedes lo pudieron ver, aquí omitimos títulos, omitimos colores, márgenes, figuras, rompemos un poco con la estética de los datos y nos enfocamos en la funcionalidad. ¿Por qué? Porque queremos que los datos sean comparables y se puedan trabajar entre ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.